Bueno, pues vamos a continuar con el programa. La siguiente plática se llama Culturas de Alta Frecuencia. Nos van a hacer favor de presentar la doctora Steph González, que es una pionera en medicina integrativa y neurociencia aplicada, con más de una década de experiencia transformando la salud desde un enfoque científico, humano y profundamente holístico. Y nos va a acompañar también en la presentación Juan Carlos Malet, que es un líder en marketing transformacional con más de 20 años de experiencia redefiniendo marcas en Medio Oriente, Latinoamérica y México. Juan Carlos ya nos ha dado algunas otras pláticas y es una persona muy querida por el consorcio y por mí en lo particular. Demos la bienvenida a Juan Carlos y a la doctora Steph. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Con quiénes ya nos conocemos? Ok, 2 personas. Muy bien, perfecto, todavía mejor. Sí, ya levantó la mano otra persona por allá, 3. Perfecto. Pues miren, la verdad es que llegué a este proyecto justo en un momento en el que yo me creía que estaba muy bien, me sentía de maravilla según yo. Y por azares del destino conozco a la doctora. Y cuando la conozco, de pronto me doy cuenta, o sea, la conozco en su consultorio y me dice, le digo, ¿y qué haces, doctora? Y me dice, yo hago superhumanos. Y a mí la verdad es que me intrigó. Yo dije, wow, una persona que hace superhumanos, qué espectáculo. Le dije, cuéntame más. Bueno, me contó y le dije, ok, quiero probarlo. Lo primero que hizo fue medirme. Ahorita les vamos a enseñar algunas cositas de eso. Cuando me mide con algo cero invasivo, de pronto me dice, Juan Carlos, yo no entiendo cómo estás tú parado aquí. Tú deberías estar acostado, traes un burnout de miedo. Y el burnout pues te lleva, o sea, le dije, me dijo, bueno, entonces, ¿cómo estás durmiendo? Yo, no, pues como 3 horas. No, pues muy mal, ¿no? ¿Y cómo estás comiendo? No, pues así. ¿Y cómo está no sé qué? Y pues la verdad es que sí. Ahorita les voy a enseñar algunas mediciones, pero para hacérselas un poquito de emoción, mi cerebro estaba en rojo. Y no solo mi cerebro estaba en rojo, estas mediciones te pueden enseñar cómo están tus frecuencias. Y mis frecuencias estaban en ondas delta. Lo que son las ondas delta, para los, seguramente ustedes saben más que yo, si no la doctora me va a corregir. Pues las ondas delta son buenísimas mientras dormimos, pero mientras estamos despiertos es un desastre. ¿Por qué? Porque traes neblina mental. Me metí al tratamiento, me aventé 6 semanas religiosas. Hacemos la prueba otra vez, mi cerebro está en azul, mis ondas están en alfa y gamma. Me siento mejor que nunca. Y me quedé helado y le dije, wow, de verdad que lo que haces sí funciona. Porque yo he ido a todos los tratamientos que te puedas imaginar. Lo que haces sí funciona. Y me dice, sí, te dije que sí funciona. Dije, ok, oye, esto lo podemos llevar a empresas. Va. Digo, sí, pero podemos llevar a empresas. Yo pensando, yo tengo un ahorita les decía a Pablo, yo estaba en Coca-Cola Company, me aventé 18 años de mi vida ahí. Y al final estuve en el Medio Oriente, el lugar más estresante del mundo, tal vez. Yo creo que los hospitales pueden ser más estresantes que el Medio Oriente. Pero yo decía, imagínate que los ejecutivos puedan tener algo así, en donde el burnout se va. Le dije, qué espectáculo, pero el tema es que muchas veces las organizaciones son como la novia tóxica, o la exnovia tóxica, o el exnovio tóxico. Que tú por más que quieras estar bien, si la otra persona es tóxica, tú no puedes estar bien. Y le dije, y yo sé una cosa o dos, porque me ha tocado manejar grandes equipos y me ha tocado desarrollar culturas organizacionales. Y en esas culturas organizacionales, cuando las las desarrollas de manera adecuada, se vuelve un terreno fértil para que la gente pueda brillar. Entonces le dije, ok, ¿qué te parece? Si yo me aviento la parte de cultura, me aseguro de que las empresas están viviendo con los valores que predican al máximo
y tú siembras a los humanos renovados. Dijo, ok, va. Y de ahí nace esta sociedad en donde hemos visitado ya, no visitado, ya hemos trabajado con varias empresas de diferentes industrias y los resultados son fascinantes porque lo único que pasa es que crecen. Hablando con Pablo y pensando en que tal vez los hospitales son un lugar más estresante que Irak, yo dije, Pablo, sería increíble si podemos platicar con gente que sea responsable de hospitales. Porque si podemos hacer esto, los hospitales van a brillar. Un poquito de preámbulo, porque lo lindo de esto es que no es choro, es algo que podemos medir, podemos transformar y podemos poner a las empresas a crecer. Y creo que esto puede ser una gran ventaja competitiva para los hospitales. Doctora. Hola, me encanta estar aquí porque viniendo de, obviamente, del mundo médico tradicional, siento que es como una contribución más a lo que podemos hacer y a lo que ustedes hacen todos los días. La fatiga que sentimos cuando estamos enfrentándonos a la muerte de las personas es algo que pocas personas entienden. Creo que Juan Carlos poco a poco lo ha empezado a comprender a través del trabajo que hemos realizado. Pero la verdad es que no importa si estamos haciendo un trabajo administrativo, haciendo un trabajo médico, haciendo un trabajo del tipo que sea dentro de la salud, el impacto para nosotros y para nuestras emociones es el mismo. El burnout es una realidad para los equipos de salud y es algo que no podemos negar. A lo mejor algunas personas tenemos una carga diferente, más hacia las emociones, más hacia el cuerpo físico, más hacia síntomas que podrían parecer como algo psicosomático, pero la verdad es que igual estadísticamente el 75% de las personas que estamos en contacto con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de desastre, de crisis, podemos experimentarlo a lo largo de nuestra vida y que sea algo incluso permanente. Cuando estamos en un ambiente hospitalario, y hablo desde mi perspectiva y creo que la perspectiva de la mayoría de las personas que estamos ahí, no solamente nos enfrentamos a algo que parece una situación de guerra, por muy organizado que sea el hospital, el equipo y muy profesional, siempre estamos con la vida y con la muerte, siempre es una urgencia, siempre hay algo muy importante que hacer. Y allá adentro o nos enfermamos y nos vamos y colapsamos también, pero también podemos sanar nosotros. Cuando nosotros empezamos a verlo como un costo en nuestra biología, y la biología hablando de nuestro cuerpo físico, emocional, mental, nuestras relaciones, empezamos a entender que nuestro liderazgo tiene que ver también con el estado mental, emocional y con la regulación que nosotros estamos transmitiendo. Y las estadísticas son brutales. 1 de cada 2 profesionales de la salud tienen en algún momento síntomas de burnout, de algún tipo, de algún grado. Hasta el 50% tenemos agotamiento emocional severo. Y les voy a compartir algo muy personal también. Cuando yo era médica interna, bueno, obviamente rotando por el servicio de medicina interna, que es de los más difíciles, empecé con una condición que en ese momento no sé si no le puse atención o era más importante graduarme, pero empecé con vértigo, empecé con zumbidos en los oídos, que años después, a raíz de un accidente, se agravaron al grado de que el traumatólogo que había sido mi maestro y el otorrino y todos los que habían sido mis maestros me condenaron a una vida de dolor, zumbidos, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y de alguna manera yo sabía que venía de todo el trauma y de todas las emociones y de estar en un servicio como el que ustedes conocen, ¿no? 24/7. Sin embargo, algo ahí en mí despertó la necesidad de buscar soluciones para después poderlas transmitir y de no quedarnos solamente con esos diagnósticos de que estamos condenados al agotamiento y al burnout, porque no creo que sea una condena, pero sí creo que es un espejo y algo que tenemos que tomar en cuenta, porque además sí impacta la calidad de la atención que le damos a los pacientes, a los familiares, a nuestros propios compañeros, la calidad también del liderazgo que ejercemos. En estas consecuencias, ustedes saben, y yo me acuerdo cuando estábamos en cirugías después de 32 horas sin dormir, sin comer o medio comiendo o medio de pie,
y que estábamos ahí adentro de la cirugía en el servicio de urgencias, ¿cuántos errores no hemos cometido, no podríamos cometer? Que se podrían evitar además. Y sabemos que se pueden evitar porque este proceso que les vamos a compartir está inspirado también en los equipos de alto rendimiento de la NASA, los equipos de rescate, los equipos que todos los días se enfrentan a retos de precisión impecable. Y para romper esa visión de túnel, y para romper esa reacción inmediata, hace falta primero visualizarlo. ¿Qué pasa con el cerebro con burnout? Probablemente ustedes ya tienen estos datos y ya saben estas estadísticas. Afortunadamente el burnout es algo de lo que ya se está hablando, ya no está tan invisible, ya está ahí. Sabemos que sin un cerebro que está funcionando de manera adecuada, se apaga la corteza prefrontal, tomamos decisiones desde la reactividad. Estamos presentes, pero no estamos. Tal vez está nuestro cuerpo, pero estamos pensando en otra cosa o estamos haciendo otra cosa. Estamos intentando hacer 30 cosas a la vez para tratar de salir. Y esto empieza a desgastar el sistema nervioso y empieza también a afectar nuestra claridad, nuestro juicio, la toma de decisiones y además nos sentimos muy mal. Pero probablemente en las primeras etapas no nos sentimos tan mal. Se siente como que somos súper productivos y súper poderosos porque podemos hacer 30 cosas y dormir 3 horas, como en el caso de Juan Carlos. En esto sabemos que también el hipocampo, la zona donde se aloja pues una parte de la memoria y una parte de la empatía, se va reduciendo, se va haciendo súper chiquito y con eso, al disminuir la empatía, imagínense qué pasa cuando nosotros, nuestra misión debería de ser una empatía saludable, una empatía enorme y compartida, y al tener esto reducido, pues difícilmente vamos a poder ver todas las posibilidades. Las organizaciones también se enferman y no es únicamente los hospitales. Yo lo vivía en Coca-Cola, la cultura en el Medio Oriente era una cultura hipertóxica, porque todo el mundo esperaba que tú pudieras resolver los problemas de 14 países al mismo tiempo y si fallabas en uno te equivocabas en todos y te cargaba el payaso. Imagínense, ahí vendíamos Coca-Colas. Ustedes están jugando con vidas humanas, no jugando, están sanando vidas humanas. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Ustedes realmente están transformando al mundo. Y digo, la propia Organización Mundial de la Salud dice que el bienestar organizacional ya está incluido como indicador de salud pública desde el 2021. Hay un tema bien importante de salud mental en todos lados, en las preparatorias, en las secundarias, en las universidades, pero sobre todo en la gente con la que ustedes trabajan. Y si no tenemos médicos y enfermeras y todos los demás profesionales que están alrededor sanos, pues corremos más riesgos. Pero no solo eso, yo los invito a que lo vean desde el otro lado. ¿Qué pasa si nuestros médicos, si los médicos de sus hospitales están al 100, su burnout se disminuye radicalmente? ¿Qué pasaría? ¿No creen ustedes que eso se convertiría en una ventaja competitiva para ustedes? Y bueno, hay un tema de contagio emocional o la inteligencia de manadas, ¿no? Lo que hemos visto en las empresas en las que hemos trabajado, aún no trabajamos con hospitales, es que los estados biológicos se contagian. Que cuando tú tienes a 3, 4 personas haciendo un programa, realmente trabajando, tratándose, se empieza a contagiar el resto. Hicimos un programa y ahorita les voy a enseñar algunos resultados. Salud. Donde medimos salud a 35 líderes. Y en estos 35 líderes, de pronto vimos cómo empezaba a hacerse una mancha mucho más, que eran 1,280 personas. Vimos cómo se empezaba a contagiar inmediatamente. ¿Por qué? Porque aunque suene a cosa esotérica, realmente la energía de la gente se contagia. Y eso, un líder en caos, un líder malo, propaga ese caos. Un líder bueno propaga todas esas ventajas y beneficios. Y viniendo del mundo de las empresas, viendo lo que pasa con las marcas, lo que yo he aprendido después de 20 y tantos años de trabajar en esos mundos es que, a ver, la marca está en el centro y la marca es importante y las marcas de sus hospitales son muy importantes y esas marcas representan algo, representan valores, representan creencias, representan comportamientos. Genial. La marca hacia afuera, cuando se la vendemos al consumidor, se llama marketing y la marca hacia adentro de la organización se llama cultura.
El gran problema es que muchas marcas, y no estoy hablando de hospitales, muchas marcas que yo conozco salen con unas campañas de publicidad hermosas. Hacia adentro la gente es miserable. Eso nos lleva al mundo de la congruencia. Cuando tú eres un ser congruente, cumples tus promesas. Y las grandes marcas se hacen cuando cumplen sus promesas, porque generan confianza. No hay una promesa más importante que pueda cumplir un hospital que el buen trato y la confianza. Y bueno, la cultura, que es una cultura de alta frecuencia entonces, pues padrísimo. A ver, a mí me tocó desarrollar varias culturas y las culturas estaban jalando y el humor era bueno y esa positividad empezó a jalar y a dar resultados. Ahora, genial. Pero la gente seguía en burnout, o algunos seguían en burnout. ¿Qué pasa si podemos limpiar eso y regresarlos? Ahí es donde se vuelve la cultura de alta frecuencia. ¿Y qué es? Pues uno, se irradia. No es nada más que te impongo la cultura. No, la cultura la construimos. Una vez que la construimos, la detonamos. ¿Para qué? Para inspirar a la gente, para comprometer a la gente y para que realmente se haga una transformación, porque de nada nos sirve tener los cuadros de valores atrás si no los cumplimos. Pero no se queda ahí. Cuando realmente podemos limpiar y curar a la gente, a nuestros empleados o a la gente con la que trabajamos de este burnout, se empieza a generar ese halo de energía que hace que las cosas fluyan muchísimo más rápido, moviliza. Y no solo eso, los líderes vibran mucho más alto. Entonces seguimos a los líderes. Y los líderes, no estoy hablando del jefe, estoy hablando de la enfermera, estoy hablando de cualquier persona que tenga un cargo en el que tenga que liderar algo. Y no solo esto, el propósito se convierte en acción y cada interacción crea valor. Por ende, lo que hemos visto con las empresas que trabajamos es que se convierte en una tremenda ventaja competitiva. Porque tal vez tú eres el mero mero de recursos humanos del Hospital Ángeles, genial, o no, o tú eres el mero mero del hospital del Soco o de un hospital que es más chiquito y que nadie conoce. En el momento en que tú haces que la gente esté bien y que esté en estas culturas de alta frecuencia, la forma en la que vas a tratar a los pacientes va a ser completamente diferente. Y no solo los pacientes, entre las propias personas el nivel de respeto y de confianza y de liderazgo se transforma. Les quiero invitar a que hagamos un experimento de 10 segunditos, si están de acuerdo. Porque quiero que me gustaría invitarles a que lo experimenten, a que lo perciban. Nosotros podemos decir la teoría y la data, pero si no lo sentimos, tal vez va a ser un poco abstracto este cambio. Me gustaría que quienes quieran, siéntanse libres de dejar sus cosas un segundito en donde estén, a tomar una posición cómoda y si se sienten listos, vamos a hacer una práctica de coherencia respiratoria para entrar en el sistema nervioso parasimpático, para activarnos. Quienes se sientan cómodos pueden cerrar los ojitos. De preferencia, que estés muy en tu cuerpo. No tiene que ser ninguna posición en especial. No tenemos que prender inciensos ni ponernos en flor de loto ni nada. Solamente una posición digna que represente una práctica para ti. Y poco a poco te pido que así con tus ojitos cerrados, con el cuerpo como sea la posición que quiera adoptar, puedas conectar un poquito con tu respiración de manera suave, pausada, consciente, sin que tengas que modificar gran cosa, solamente haciendo contacto con tu respiración. Y vas a hacer un ejercicio de observar cómo está tu cuerpo en este momento. Sin juicio, no estamos juzgando, estamos observando las sensaciones. De manera libre, con tu respiración, puedes ir poniendo tu atención a través del cuello, relajando un poquito la mandíbula, relajando un poco el pecho, el diafragma, tu pancita, la cadera, las piernas. Y te pido, te invito
a que te des esta oportunidad de notar cómo tu respiración empieza a regular tu ritmo cardíaco, tus músculos, y se empieza a crear como una burbuja de silencio y de paz alrededor tuyo. No importa en dónde estés, en medio de un salón, en un evento, tu respiración es un ancla y tienes acceso a esta información siempre que quieras. Te pido que inhales profundamente en 4 tiempos. Vamos a inhalar. 1, 2, 3, 4. Exhala por la naricita. 1, 2, 3, 4. Nuevamente inhalamos. 2, 3, 4. Y exhala por la naricita. 2, 3, 4. Continúa suavizando un poquito más tu respiración, y si tu cuerpo te pide algún movimiento, permítelo. Si te pide mover la cabecita, los pies, date permiso de hacerlo. Última vez, vamos a inhalar profundo. Inhalo. 2, 3, 4. Exhalamos. 2, 3, 4. Y muy despacito, a tu tiempo, sin prisa, cuando estés lista, cuando estés listo, puedes ir abriendo los ojitos. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Esto que hicimos es una práctica muy suave de coherencia respiratoria. Clínica Mayo, en Harvard Business School, en la NASA, los pilotos, Blue Angels, lo hacen antes de cada procedimiento, antes de cada reunión, antes de cada evento importante, incluso algunos equipos quirúrgicos, para bajar el estado de alerta, la simpaticotonía, el sistema nervioso simpático que está todo el tiempo diciéndonos que tenemos que hacer algo. Si se fijan, no fueron más de 3 minutos que estuvimos en esta práctica, la hicimos en nuestro lugar, todos tienen una carita mucho más brillante de la que ya tenían, más radiante, más presentes. Desde este lugar también podemos estar enfocados, podemos estar haciendo negocios, podemos estar haciendo conferencias, podemos hacer un estado de flow creativo, que son las ondas cerebrales en equilibrio, y les voy a hablar un poquito más de eso. Preparar el terreno es un poco parecido a esto que hicimos. No podemos instalar nuevas creencias en una organización, en una persona, si el terreno no está listo para recibir, si la persona no está lista para recibir. Y ese estar listo se compone de factores biológicos, físicos, psicológicos y emocionales. Cuando nosotros nos sincronizamos como organización, ese terreno fértil de la organización empieza a crecer y empieza a expandirse. Es algo que nosotros tenemos en la resonancia límbica, en las neuronas espejo, es algo que existe en la biología de manera natural. Pero si nosotros elevamos la frecuencia interna, como hicieron ustedes ahora en estos 3 minutitos de pausa, también lo empezamos a contagiar a las personas alrededor. El sistema nervioso, sobre todo en los equipos quirúrgicos o lugares donde tienen que tomar decisiones de manera rápida, se sincronizan con el ritmo del líder. Imagínense con quién quisiéramos estar sincronizadas, con un líder que siempre está apresurado, tomando decisiones precipitadas, enojado, en burnout, irritable, como sea, o con un líder que mantiene el equilibrio incluso en estas situaciones porque ha aprendido a entrenar la mente y el sistema nervioso. Para construir esto, necesitamos primero realizar un diagnóstico. Este es parte del proceso y de la metodología. Si no tenemos un diagnóstico, no tenemos un baseline, no sabemos con qué estamos tratando, vamos a ciegas. Nosotros lo que hemos hecho a través de todo este estudio y desarrollo, y en empresas como Google, como farmacias similares, como santuarios también de bienestar, en donde hemos aplicado esta metodología, lo primero es tener este diagnóstico científico. Lo hacemos a través de 3 variables o 3 métricas que se utilizaban para otras cosas en cardiología, en neurofisiología y en otro tipo de equipos. Y con esto podemos ver si la persona está en capacidad de recibir y regenerarse o no. Todos pasamos por diferentes etapas dependiendo en dónde esté nuestro sistema nervioso. Si está en el estado de activación del sistema nervioso simpático, si está en parasimpático, si estamos en alguna poda neuronal o estamos en neuroplasticidad activada, pero no hay de otra. Siempre estamos o regenerando o degenerando. Así funciona el cuerpo. Y cuando nosotros
podemos instalar después de este diagnóstico y ver cómo está el cerebro organizacional, esto se convierte en un sistema, tal cual como el sistema nervioso. Cuando preparamos este terreno y las personas, o sea, los individuos componen la organización, es donde empieza el proceso a ponerse muy interesante. Para preparar el terreno necesitamos entender cuáles son los dolores de las organizaciones y necesitamos invitar a la gente a platicar y a construir el futuro de la organización que ellos quieren. No solo es, oye, qué duele y qué no duele, sino también es qué inspira y qué nos puede llevar a unificar una visión y un propósito que realmente haga una diferencia allá afuera. Inspiramos con casos reales, tenemos conversaciones profundas como equipo, con los líderes, y de ahí procedemos con el equipo a diseñar la cultura, que son los valores, las creencias, los comportamientos y los rituales que nos van a ayudar a desarrollar los cambios de hábitos. Ustedes seguramente lo saben muy bien, pero no hay nada más difícil que cambiarle el hábito a un ser humano. Entonces está padrísimo que me pongan a meditar tantito, 3 minutos en mi tarde del miércoles. Padrísimo. Pero ¿cómo le voy a hacer para que antes de una operación o antes de salir a mi turno, o entrar a mi turno, yo tome esta pausa consciente y me alinee? ¿Para qué? Para salir a dar el mejor servicio al mundo. Entonces, creamos rituales que justamente impacten de tal forma para transformar los comportamientos de los miembros de la organización. Una vez que tenemos esto, lo alineamos con todos, lo socializamos. ¿Para qué? Para que no sea lo que dijo el jefe, sino es lo que acordamos todos, lo que nos comprometimos todos. Y cuando todos estamos dentro, entonces el que se sale es el que está mal visto. Y sobre todo, como este proceso es algo que nos involucra a todos, pues el buy-in, el estar dentro se siente bien. Estoy perteneciendo a algo más grande que yo y estoy haciendo y creando el futuro de esta compañía. Por ende, soy importante para la compañía. Y de ahí nos vamos a elevar la frecuencia interna. Como comentaba la doctora, lo primero que hacemos es saber lo que no se mide, no se transforma. No podemos decir, ay, vamos a crecer. Pues, ¿qué es lo que vamos a medir para crecer? Entonces, hacemos un diagnóstico a cada uno de las personas con las que estamos trabajando para entender cuál es su base, dónde están parados, qué les duele. Pero no es una base de, a ver, respóndeme este cuestionario. No. Esto se hace con tecnología no invasiva, en donde te ponen unos sensores y en 4 minutos, a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se detona una serie de mediciones en donde entendemos dónde está el nivel de burnout, dónde está el índice de estrés, cómo está la variabilidad cardíaca, cómo está la coherencia, entre muchos otros indicadores que van a ver en un momento más. Y con esto podemos dar un tratamiento personalizado. ¿Tratamiento personalizado tipo qué? Tipo, ok, claro, hay pequeñas cosas que podemos hacer todos los días como respirar y tener estos momentos en donde yo llego al aquí y ahora. Genial, padrísimo. Pero ¿qué más? Pues hay gente que tiene algunos desbalances, entonces necesitan suplementos alimenticios. ¿Y qué más? Pues hay gente que realmente está en rojo como yo y necesitan tratamientos un poquito más intensivos. Y ahí es donde entra toda la tecnología y la medicina regenerativa, de la que les va a platicar un poco más la doctora en un momento. Pero antes de eso, les quiero enseñar con lo que medimos cómo se ven los rangos de actividad cerebral. ¿Y dónde estaba su servidor y amigo que está parado acá arriba hace unos meses? Pues pasamos de cerebros negros y rojos, donde hay un estrés alto, burnout, inflamación silenciosa. De ahí nos vamos a un cerebro rojo-amarillo con atención sostenida, nos vamos a los azules verdes y terminamos en el objetivo, que es donde deberíamos estar todos. Claro, desde que estás en verde está todo dar. ¿Por qué? Porque te abres a las posibilidades. Pero lo ideal es tener un cerebrito azul. ¿Por qué? Porque nos da productividad, creatividad, resiliencia y flow.
que es justo lo que necesitamos en nuestros médicos y enfermeras. Adicionalmente, no es solo, ok, qué tan abierto está, es cómo se ve la frecuencia. Y esto igual, todo es completamente medible. No son tonterías del Chicharito o de Diego Dreyfus de querer y volarás, que no están mal. O sea, pero faltan bases científicas y acá lo puedes medir, eso es lo que es una maravilla. Entonces, cuando tú mides y tú empiezas a ver dónde están las ondas de frecuencia y puedes hacer cosas para mover estas ondas, empiezas a transformar a la organización. Les digo, yo estaba en un cerebro por acá, estaba como en 27, creo, y definitivamente mis deltas eran altísimas. ¿Por qué? Porque no dormía nada y traía una ansiedad tremenda y una neblina mental que no me estaba dejando trabajar como debería de trabajar. ¿Y qué pasó? Pues después del tratamiento, no te digo que llegué a esos azules hermosos del beta, pero definitivamente mis ondas sí se movieron muchísimo más al lado izquierdo, lo que me permitió salir de este nivel de estrés, de inflamación, de hasta ansiedad. Y pasó a un lugar en donde pues enfrento las cosas con mucho mayor optimismo, mucho mayor creencia de que podemos hacer una diferencia. Y estos son algunos de los otros indicadores que estamos midiendo. Y a cada persona que medimos le damos su scorecard de cómo salió en cada uno de estos. Claro, hay un rango ideal y estás por arriba o por abajo del rango. Desde la coherencia cardíaca, la adaptabilidad bajo presión, la capacidad de recuperación emocional, la habilidad en toma de decisiones y foco sostenido, la viabilidad actual comparada con edad cronológica, la vitalidad, o sea, cuántos, si soy más viejito o más joven de lo que soy, y carga en el sistema nervioso autónomo. Yo creo que todos estos indicadores serían fundamentales en el equipo del sistema de salud. Estas métricas son neurofisiológicas y tienen una base científica de más de 20 años de desarrollo, pero no se utilizaban para esto. Se dejaban para un contexto clínico y solamente, o muchas veces solo para casos muy raros. Era raro que un cardiofisiólogo, un cardiólogo mandara como hacer un holter o un estudio más allá, y si lo hacía, pues era como para ver 2, 3 tipos de arritmias y listo. Y en neurofisiología o en neurología, lo mismo. El espectro de ondas cerebrales pues, se puede utilizar como una referencia, sin embargo, no se daba una aplicación para contextos organizacionales. Y esto era un gran desperdicio, porque si bien ayuda muchísimo en el contexto clínico, en las subespecialidades, si esto nosotros lo aprendiéramos a hacer y a ver en el día a día, pero también a visualizarlo con estas métricas que tienen además mucho sustento electrofisiológico, podríamos saber cuando la persona está a punto de desregularse. Y en las organizaciones parece magia, casi que cuando sabes que si las personas estuvieran conscientes de la energía que traen a una reunión, a un evento, a una negociación, y sobre todo ustedes, o la parte de salud cuando estamos enfrentándonos no solamente al dolor, al burnout, al cansancio acumulado, las quejas, la seguridad de las personas, la seguridad de los pacientes, las infecciones. Y las infecciones, por ejemplo, me pongo chinita porque parecen estos enemigos invisibles que ni siquiera sabemos cómo controlar. Entonces nuestro sistema nervioso se empieza a desregular de manera que ni siquiera nos damos cuenta. Esto nos empieza a envejecer, empieza a cambiar la curva de longevidad en vez de estar equilibrado o con una diferencia de la edad biológica. Acá Juan Carlos ahora ya lleva creo que 15 años de diferencia con su edad biológica contra la edad real, a pesar de seguir manejando todas las empresas y haciendo todo lo que hace. Y para esto no hay límite. En el poder de las ondas cerebrales, lo que hemos visto es que cuando se equilibran, y digo, lo hemos visto, pero también en las métricas, digamos, normales, neurofisiológicas, se ve que hay una actividad cerebral regulada, la persona como consecuencia va a dormir mejor, va a sentirse bien, va a tomar mejores decisiones, va a tener más habilidades. En este cerebro organizacional tomamos en cuenta estas variables, principalmente la variabilidad de ritmo cardíaco, el espectro de ondas cerebrales, adaptabilidad, resiliencia y actividad del sistema nervioso autónomo. Ojalá todo fuera como hacer mindfulness y yoga y pausas de actividad física.
Lamentablemente no, tenemos, sobre todo en Latinoamérica, una carga genética muy importante para enfermedades crónico-degenerativas, para enfermedades metabólicas, para inflamación, y sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, esto nos da, ya como que venimos con fatiga acumulada desde casa. Entonces, llegando al ambiente laboral, pues es mucho más y sumarle el ritmo de vida, el traslado, el transporte, los cierres, los bloqueos, etcétera. Y con esto, si le sumamos a que tendríamos baja adaptabilidad, porque no hay capacidad del sistema nervioso para regularse, el cerebro organizacional se puede ver así. Y en muchas empresas también se ve mucho más rojo por el burnout. ¿Y qué pasa ahí? Pues que la empatía no existe. La toma de decisiones pues es desde la reactividad. Si queremos a lo mejor pensar en soluciones nuevas, creativas o estratégicas, pues el cerebro literal no está dando para más porque no está en esa frecuencia. Cuando el cerebro empieza a cambiar, las personas empezamos a estar más presentes, nos empezamos a dar cuenta de no solo de lo valioso que es la salud, la presencia y la atención plena y el estar aquí y ahora, pero también nos damos cuenta de cómo reaccionábamos antes. Y este es un caso real. Evaluamos a 35 líderes en esta empresa de los 1,200 personas y cuando las evaluamos pudimos crear un cerebro grupal. ¿Qué es lo lindo de tener un cerebro grupal? Que no llegas y juzgas al otro tipo que está a tu lado, que le dices, oye, tu cerebro está más azul o rojo que el mío, sino que somos todos un ente y ese ente tiene un cerebro y está en rojo, entonces todos somos responsables de salir del rojo y tenemos cómo salir del rojo porque te enseñamos cómo salir de ahí. Ahora, claro, a los líderes de recursos humanos o al director general les entregamos este reporte que además lo abrimos para que cualquiera lo pueda consultar. Vemos la métrica grupal y vemos cuántas personas están en rojo, cuántas personas están en amarillo o en verde y cuántas personas están en cada tipo de cerebro. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a dimensionar qué tan grave o qué tan extremo es el caso y qué es lo que tenemos que atender. Y ahí es donde podemos tomar mejores decisiones para sanar el cerebro organizacional y por ende poner al equipo a sanar y obviamente a crecer. Porque lo que hemos visto es que cuando esto sucede, nada más con el simple hecho de que todo el equipo esté claro que somos parte de algo más grande y que si no lo hago yo, no vamos a salir de ahí, no yo como parte del equipo. En ese momento empieza a cambiar. De hecho, si medimos un antes y un después, se ve una gran diferencia. Y es increíble, porque me hago más grande, me hago parte y pertenezco a una empresa. Y no se puede quedar ahí, no se puede quedar en los 35 líderes, ¿no? Tiene que fluir a todos los demás. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta nueva cultura se lance y se sepa cómo se deben de vivir los nuevos valores, los comportamientos y cuáles son los nuevos rituales de la organización para poner a la organización a crecer? Y cuando hacemos esto, está muy claras cuáles son las reglas del juego. Y eso, la verdad es que a la gente de recursos humanos o a los directores generales nos ayuda muchísimo, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que medir en nuestra gente. Y no solo eso, al hacer partícipe a toda la organización, todos ya saben por dónde viene la jugada. Resultados esperados y que ya estamos viendo nosotros en los resultados de las empresas con las que hemos trabajado. Hay una transformación cultural. Inmediatamente me pongo la camiseta. A veces ya se habían quitado la camiseta y dicen, no, espérate, échame la camiseta, me la pongo otra vez, porque ya vi que la empresa quiere hacer la diferencia y que quiere que yo sea parte de la diferencia. Hay mayor apertura al cambio de todos, del líder supremo y de todos los demás. Reducción del burnout, definitivamente, claridad bajo presión y mejora en clima y productividad. Ojo, dados los tiempos que tenemos hoy, pues no hablamos de todos los tratamientos que ponemos sobre la mesa, pero hay tratamientos de medicina regenerativa y biomolecular que hacen que la gente pueda regresar, sobre todo los que están en rojo, y pasar mucho más rápido. Son aceleradores para que la gente pase de rojo a amarillo y verde más rápido que solamente poniéndole una rutina nueva.
no lo decimos nosotros, claro, hemos visto que las empresas con las que estamos trabajando crecen, pero pueden darse por muchos factores. Nos pusimos a ver alguna, pues práctica, o sea, teoría, pero en práctica estos son números globales de Gallup cuando hablas de engagement. El que la gente esté enganchada en tu empresa hace una diferencia gigantesca, no solo en el clima laboral, sino hasta en las ventas, hasta en el crecimiento. Y en esta era en donde la inteligencia artificial está creciendo, está quitando empleos, definitivamente, y en donde hay tanto estrés y tanta presión, y claro, en muchas ocasiones hay gente que sale de las compañías. Hay muchos equipos que tienen este síndrome del huérfano de, bueno, ya se fue mi compañero y ahora qué va a pasar conmigo. Es fundamental que los directivos hagamos algo por nuestra gente para que la gente que se queda, la gente que esté funcionando al 100%. Y esta es una de las soluciones. También lo hemos visto a nivel global, pues el precio de desenganche es de 8.8 trillones de dólares perdidos. Ahora, sí es un número alarmante, pero de verdad, a mí me alarma un poquito más lo que puede pasar en un hospital cuando la gente está desenganchada o cuando la gente está en burnout. Porque no son responsables de hacer una bebida, son responsables de salvar vidas humanas. Y claro, todas las métricas que estamos presentando son reconocidas por el Harvard Business Review, por Nature Human Behavior. Las herramientas que estamos utilizando, entre otras, es el HRV, Neural Check, BrainGauge, y todo esto es en cumplimiento de la NOM 035, la NOM 030 y la Ley Federal del Trabajo. Esto ya les contó un poquito más Pablo, encantados les compartimos un poco más de información. Y bueno, aquí están nuestros datos, quedamos a sus órdenes para cualquier cosa, encantados de platicar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y claro, si hay preguntas, encantados, aquí estamos unos minutitos más, y si no, ahorita nos quedamos unos minutos aquí en la sala por si alguien quiere acercarse y rebotar alguna idea con nosotros. ¿Alguna pregunta? Venga, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, Marco Antonio. ¿Quieres el micrófono? ¿Sabes qué? Te lo paso para que te escuchemos y te respondemos desde allá. Sí, gracias, muy amable. Creo que algo que nos ha inquietado a la gente que hemos estado en el área de recursos humanos por algún tiempo es definir, número uno, qué es cultura en general, y dos, cultura organizacional. Pues esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ya hablando de la presentación que acaban de hacer ustedes de las mediciones, ¿con qué frecuencia se deben hacer esas mediciones para el seguimiento dentro de una organización? Súper. Listo. A ver, hablemos de cultura organizacional, ¿no? Porque cultura, pues muchas cosas son cultura, hasta los eventos culturales del Bosque Chapultepec son cultura, ¿no? Pero la cultura organizacional es cómo se viven los valores, cuáles son los comportamientos, cuáles son las creencias que tiene una compañía. A veces son implícitos, a veces son cosas que pues salen porque el jefe dice, y a veces se quedó algo tóxico por ahí y nadie se atrevió a quitarlo y seguimos viviendo bajo esas culturas. Tú como un profesional de recursos humanos seguramente también tienes tu punto de vista al respecto y me encantaría escucharlo, mi estimado Marco. Pero yo como directivo, como CEO y como consejero de varias empresas te puedo decir que en el momento en que nosotros formalizamos la cultura, en ese momento, no solo formalizar, hacemos que la gente sea parte de esta cultura, de la creación de esta cultura, y la podemos difundir. Creamos una ideología dentro de las empresas y creamos nuevas reglas del juego dentro de las empresas. Y entonces, ese es como setear la cancha o setear el campo para después ir y sembrar las semillitas, que es la gente, y asegurar que las semillitas están limpias y listas para germinar. Nos hemos enfrentado a una cantidad enorme, de hecho
prácticamente, pues no sé si 9 de cada 10 clientes con los que trabajamos llegamos y la cultura está un poquito tóxica. Y no lo hacen a propósito, simplemente así se ha hecho así se ha hecho durante la historia. En el momento en que la gente, los líderes, los mandos medios empiezan a ver, ¿no?, el que los líderes sean los primeros en hacer las cosas, en ese momento nosotros vemos una transformación en la organización. Ahora, no todos están listos. Entonces, nuestra metodología, llegamos, inspiramos, porque presentamos casos reales, de empresas reales, en donde al cambiar la cultura cambian los resultados y crecimientos de doble dígito durante 3 años consecutivos. Eso es para abrir. También abrimos diciendo, oigan, viene algo nuevo para ustedes y vamos a hacer un diagnóstico, no se preocupen, les damos todos los de no se preocupen, ¿no? Esto es confidencial para ustedes únicamente, eso es bien importante, manejar las cosas con confidencialidad. Y vamos a realmente hacer la diferencia, no preguntándote qué te duele, sino realmente trabajando con lo que te duele a partir del diagnóstico. Ahí también la gente empieza a abrirse. Al principio de resistencia, después, cuando empiezan a ver que todo esto es real y que los líderes están dentro, se empieza a generar un halo de emoción, de esperanza, de qué padre, porque en este lugar es donde yo paso la mayor parte de mi vida. Ahora, me preguntaste también, y ahorita también le paso el micrófono a la doctora por si quiere complementar, de cuántas veces se tiene que hacer esto. Mira, la cultura es un ente vivo. Lo que te puedo decir es que hay que dar un banderazo inicial, sin duda, que es cómo ponemos en orden todo esto y cómo hacemos un lanzamiento. El evento de lanzamiento es bien importante porque hay gente que no va a participar en la creación directamente, pero le va a impactar. Entonces el evento de lanzamiento es como si gritamos, oye, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora y así nos vamos a comportar. Y no lo dije yo, lo hicimos entre el grupo de tantas personas que tú estás representado. Eso es bien importante porque es un kickoff. Como todo, cuando tú haces algo, cuando tú dices que vas a hacer algo, tienes que asegurarte que tienes estos low hanging fruits, ¿no? Estas cositas que son pequeñas acciones que puedes hacer al día siguiente, que la gente dice, ay güey, esto viene en serio. Y preparamos todo eso nosotros con el equipo de liderazgo para que vayan soltando esas frutitas y la gente diga, ah, sí va en serio. Ellos están poniendo su parte, yo voy a poner la mía. ¿Qué hacemos? Al principio es un poquito más intensivo. Es el banderazo, es la creación, es la inspiración, es el lanzamiento. 6 semanas después regresamos. Al tiempo estamos, le damos el diagnóstico a cada una de las personas individual, completamente personalizado, completamente confidencial, y le decimos, hay aceleradores para ti. Marco, nos ha tocado diferentes tipos de compañías con los tratamientos de aceleradores, de aceleración. Obviamente tienen un costo. Hay compañías que asumen 100% el costo de ese tratamiento para su gente. Y hay compañías que dicen, no, yo creo que la gente también tiene que poner un poquito de su parte. Y entonces o se van a michas o se van 80-20, pero para que el empleado diga, ok, yo también le pongo porque sé que me va a hacer bien a mí. Una vez que ya pasamos por el tratamiento, que dura cierto tiempo, como 5 o 6 semanas, dependiendo, regresamos, volvemos a medir y tenemos otro punto de inspiración en conjunto. Y ya después tenemos otro checkpoint a los 3 meses, otro checkpoint a los 6 meses. Pero nosotros estamos tocando base de cerquita con ustedes para entender cómo está el pulso de la organización y si necesitamos darle otro boost, ¿no? Entonces, depende, pero te puedo decir que al principio es mucho más intensivo y después vamos soltando poco a poquito nosotros. Pero ustedes tienen que asegurar que lo que ponemos como cultura sea medible en los soft skills de su gente para que ustedes puedan evaluar a la gente de esa manera y que ustedes le den las herramientas necesarias a la gente para que puedan hacer la transformación. ¿Te hace sentido, Marco? ¿Sí? Doc, ¿quieres agregar algo más?
Una parte que yo no entendía de cultura, bueno, más bien yo no sabía lo que era cultura y creo que la mayoría de mis colegas tampoco sabrían, ¿no? En el ambiente de salud hasta que empezamos a trabajar en eso. Y les quiero contar algo rapidísimo. Cuando yo hice el internado en la Clínica 1 del IMSS, había un cirujano súper prestigioso, súper efectivo y que tenía también esta cultura de que cada semestre o cada cambio de internos tenían que renunciar al menos 3 internas o hacerlas llorar o desmayarlas. Yo no sabía hasta que empecé a trabajar con Juan Carlos que esto era cultura. No es que no exista, es que esa era la cultura del hospital en general, porque al permitirlo, al permitir estas prácticas, al permitir eso es lo que se hace realidad. Obviamente nadie quería entrar a sus cirugías, aunque era un súper cirujano y los pacientes se beneficiaban mucho, pero era el terror, se los cuento y me sudan las manos todavía, 15 años después. En alguna ocasión entramos con guardia nueva, primer servicio de cirugía, y mi compañera se desmayó. Y dijeron, ya va una, faltan 2, esa era cultura. Yo no sé si yo era muy valiente o no tan valiente o menos inteligente, no sé, pero pues yo me quedé ahí, de las manitas. Me quedé, sobreviví y años después el doctor me pidió ver a su mamá. Me dijo, oye, no eras tan mala interna, tú no te desmayaste, no te salías. Y eso seguía siendo la cultura. ¿Puedes ver a mi mamá? Sí, cómo no. Yo ahora veo qué hubiera pasado si a ese doctor tan inteligente y brutalmente, además, posicionado, que Recursos Humanos no sabía qué hacer con él. La delegación no sabía, nadie sabía qué hacer con él. ¿Qué hubiera pasado? Digo, obviamente si lo hubiéramos medido, hubiéramos visto cómo estaba realmente su cerebro, sus frecuencias y la coherencia cardíaca, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en un hospital donde la cultura no hubiera permitido eso? O sea, no solamente no las prácticas violentas, no solamente no las agresiones, no, sino que fuera como ni siquiera pensar que alguien pudiera ejercer alguna actitud así. Para mí eso es cultura. Lo ejercí, digo, lo entendí muchísimos años después. Y a raíz de hacer estos procesos, justo es un traje a la medida. Vamos midiendo lo que la organización necesite. Hay organizaciones que necesitan terapia de shock urgente porque las personas están, no en burnout, les duele todo, se enferman a cada rato porque ya su sistema nervioso está colapsado y no pueden más. Ahí tenemos que hacer otro tipo de intervención, pero siempre con las métricas. Las intervenciones o los tratamientos, y obviamente todos son basados en ciencia, todos son medibles, todos están autorizados por las prácticas, pero también depende, y es una realidad, no todo es tan sutil. En algunas personas el long COVID es una realidad, el post-COVID. La pandemia nos dejó muchos estragos en hospitales, en clínicas, bueno, en todos. Y a veces hay que reforzar también la función pulmonar, el metabolismo y algunos otros datos que son como más biológicos. Si la organización lo necesita, eso está disponible, pero el 80-90% de las personas responden con los tratamientos de entrenamiento cerebral, de regulación psicoemocional y de cultura, porque ahí es donde está la transformación. Si nosotros lo hiciéramos de manera individual, claro, también funciona, pero no tienes esta energía de manada y no tienes un propósito mayor, el bien común y neurotransmisores que van acompañados de eso, pero bueno. Creo que hasta ahí la pregunta, porque si no me ahondo 1 hora más de masterclass, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Si no, estamos por acá unos minutos más, encantados de platicar con ustedes. Ahí están mis datos. También me pueden echar una llamada, platicamos y vemos cómo avanzamos con esto. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Doctor, aquí te damos tu diploma y gracias por participar y traernos todo este conocimiento. Muchas gracias. Espera. Pablo, yo también tengo un diploma. Claro. Mira qué emoción. Sacaron 10 los dos. Eres un tipazo. Gracias, Pablo. Listo. ¿Sí, nos tomarían una foto? Por favor. Gracias.